Rinden homenaje a los escritores y artistas cubanos a Fidel en el aniversario 93 de su natalicio. Recorre la cruzada literaria de Camagüey varias comunidades del país con un amplio programa artístico y literario. Y celebró el grupo Matancero Teatro de las Estaciones el aniversario 25 de su fundación. Saludos desde La Habana, es martes 13 de agosto de 2019 y abrimos la emisión del Noticiero Cultural. Cuba rinde homenaje de manera especial en esta jornada al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz en el aniversario 93 de su natalicio. En diversos espacios de nuestra geografía, los escritores y artistas recuerdan a quien desde su sensibilidad y dedicación sostuvo encuentros sistemáticos con los intelectuales e impulsó una política cultural que ha tenido como centro lo mejor de la creación artística para el disfrute de todo el pueblo. Fidel Castro hizo suyas las palabras de Martí: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Inspirado en ese legado, fue Fidel el principal artífice de la mayor revolución cultural que haya experimentado Cuba, revolución dentro de la revolución, la campaña de alfabetización. En menos de un año, de enero a diciembre de 1961, aprendieron a leer y a escribir casi 1 millón de personas. Ese fue el primer y más importante paso para concretar un reto mayor: que el arte y la literatura dejaran de ser privilegio de pocos para devenir derecho de todos. Hay una idea de Fidel, expresada en uno de los discursos de aquellos primeros años, que sintetizaba esa vocación. La revolución no le dice al pueblo que crea, le dice que lea. En las célebres palabras a los intelectuales, en junio de 1961, Fidel estableció las bases de lo que sería después la política cultural de la revolución. Nunca antes se le había otorgado a la cultura un rol determinante en la vida pública y política de la nación. Fidel partió de la convicción de que todo proceso revolucionario tiene que ser por fuerza un proceso cultural. No es casual que la obra de Fidel Castro estuviera estrechamente ligada a la fundación de importantes instituciones culturales. Fue Fidel quien le ofreció todo su apoyo a Alicia y a Fernando Alonso para que refundaran el que llegaría a ser uno de los mejores embajadores de la revolución en el mundo, el Ballet Nacional de Cuba. El cine cubano también le debe mucho al líder de la revolución. Desde aquellos años fundacionales, junto a Alfredo Guevara, concibió una industria que garantizara la promoción de un nuevo cine, nuevas temáticas y acercamientos, mayor contundencia estética, decidido compromiso social. Pero quizás el más decisivo aporte de Fidel Castro al entramado cultural cubano haya sido la creación de un sistema de enseñanza artística que décadas después sigue siendo referencia en el contexto latinoamericano. Sin ser artista, tuvo la sensibilidad y el empeño de ofrecerle cauce al gran acervo cultural de la nación. Suyo y de muchos fue el sueño de que todos los cubanos tuvieran pleno acceso a ese patrimonio. Hoy es más que sueño. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Y a propósito de las acciones para conmemorar este martes el aniversario 93 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se realizó en Baracoa el evento de investigación, historia, cultura y tradiciones. La cita antecede a la celebración por el aniversario 508 de la primera villa fundada en Cuba. La necesidad de preservar nuestra identidad y el devenir de la nación cubana, idea defendida por Fidel y expuesta en múltiples escenarios, fue enfocada en el evento de investigación, historia, cultura y tradiciones, dedicado esta vez al gigante de Verde Olivo en su 93 cumpleaños y a la primera villa por su aniversario 508 de fundada. Investigadores locales intercambiaron sobre el cacique Guamá, la cruz de Moa, la actividad marítimo-portuaria en el territorio, con énfasis en el auge bananero y la repercusión desde el punto de vista socioeconómico, cultural, arquitectónico, urbanístico y demográfico. En tanto, el presidente de la Unión de Historiadores en el municipio, Alexis Fernández Rubio, presentó el libro de tesorería de Baracoa del año 1791 del escritor italiano Domenico Capolongo. El texto brinda un caudal de información sobre el funcionamiento de la sociedad en diversas esferas, el registro detallado de ingresos y gastos de la ciudad y la región. Rolando Legrá y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal digital de Prensa Latina informa que una muestra fotográfica dedicada al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, del archivo de esa agencia, fue inaugurada este lunes en el Parque Histórico Militar Morro Cabaña. Fidel está por doquier, su obra está presente en las aulas, un hospital, en el nivel académico alcanzado por el hijo de un campesino, expresó en la apertura de la exposición el periodista Orlando Oramas. Tras la presentación de la muestra fotográfica se proyectó un material audiovisual sobre el quehacer revolucionario de Fidel como parte del homenaje que en toda Cuba tiene lugar por estos días. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias destaca que hoy comienza el primer Festival de Cine Chino en La Habana, una iniciativa que unirá aún más las culturas de China y Cuba, vísperas del aniversario 70 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, a celebrarse en 2020. Para esta primera edición se seleccionaron un total de 5 filmes que reflejan la cultura tradicional del país asiático, así como el modo de vida actual de sus habitantes. La muestra, que se inaugurará hoy con la proyección del filme Familia de Pekín, tendrá lugar hasta el 18 de agosto venidero en los cines La Rampa y la Sala 2 del Multicine Infanta en la capital cubana. Y cerramos en Cuba Sí para ampliar una noticia que divulgamos hace una semana. La segunda edición del Festival Varadero Josones Rumba, Jazz y Son, que tendrá lugar en Cuba con la participación de una veintena de artistas cubanos e invitados extranjeros. El encuentro, que persigue reubicar a Varadero como destino musical, se celebrará del 22 al 25 de agosto en el Parque Josones, un jardín de cerca de 9 hectáreas de extensión en Varadero, provincia de Matanzas. Necesito irme para hallarme viva en este mundo extenso, ser capaz de caminar sin caer. Y con las interpretaciones de Ivette Cepeda, una de las invitadas a las jornadas de este festival, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los riesgos que enfrentan varios monumentos nacionales en La Habana. Usted, por favor, manténgase junto a nuestra señal. El libro del mes. Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. Un joven llamado Fidel Alejandro. El libro del mes. El 20 de agosto en todo el país y todo el mes de septiembre. Un libro vivo es un libro abierto. Jóvenes creadores recorrieron comunidades del país a propósito del programa de la 16ª Cruzada Literaria que organiza la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey. La cita concluyó este lunes con una gala cultural en homenaje al cumpleaños 93 de Fidel. En esta emisión nos acercamos a lo que sucedió previo a la clausura en el municipio de Florida. Hasta el Parque José Martí, en el municipio Florida de Camagüey, llegaron los invitados a la edición 16 de la Cruzada Literaria, el evento que del 7 al 14 de agosto pone en contacto a las comunidades con la obra de los jóvenes creadores. La literatura es un espacio de resistencia y aquí es precisamente eso, una analogía, caballeros andantes llevando la literatura como espada, y creo que me parece a nivel creativo algo, y a nivel, como te decía, social, un empeño muy noble. Papá, demos un brinco. Varios proyectos editoriales se suman a la cita. Ya te digo, es un prisma de muchas cosas, donde estás con un músico, con alguien que te hace una narración oral, con alguien que se desdobla y de momento te hace algo performático desde la actuación, con escritores de distintas miradas.
Conciertos, presentaciones de libros y encuentros con autores matizan esta gran jornada que propone un nuevo encuentro con el arte joven. Quien es Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre el patrimonio y su conservación debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, específicamente sobre el riesgo que enfrentan varios monumentos nacionales en La Habana. Mi colega Yuris Nórido ofrece hoy un segundo acercamiento. La casa de Fernando Ortiz, las escuelas de arte de Cubanacán, el Museo Hurón Azul, el cementerio chino, las zonas urbanas del Vedado y el Cerro, la estación Cristina. Son solo algunos de los monumentos nacionales de La Habana que enfrentan riesgos. Las instituciones de la cultura, específicamente las vinculadas al patrimonio cultural, tienen responsabilidades, pero estamos ante un reto colectivo. El rol de la institución, en el caso nuestro, que es el Centro Provincial de Patrimonio, es el asesoramiento metodológico, es acompañarlos en este asesoramiento metodológico, exigirle que presenten un proyecto de restauración a la Comisión Provincial de Monumentos, en el caso de los monumentos que están declarados, ya sean monumentos nacionales, ya sean monumentos locales, ya sean zonas de protección, a la Comisión Provincial de Monumentos, que es la que autoriza el proyecto y la que les pone las pautas de cómo debe hacerse esa restauración, porque como se ha explicado anteriormente, no se puede hacer de forma espontánea, de forma libre, ni de al gusto de cada cual. ¿Qué hacer para lograr mayor conciencia? Ahí es donde nosotros estamos trabajando, o sea, dando conocimiento, orientando sobre cómo o cuáles son las medidas que tenemos que tomar a la hora de hacer una restauración, una reparación, y por favor utilizar los organismos de consulta. En La Habana tenemos la Comisión Provincial de Monumentos, es decir, es un organismo de consulta al cual debemos acudir y a partir de las orientaciones o digamos los dictámenes que ellos emitan, pues nosotros debemos acogernos a ellos. ¿Por qué? Porque está compuesto por profesionales que trabajen este sector. Es decir, no es improvisar, es decir, ay, me gusta que, digamos, que el capitel de esta columna sea dorado y lo voy a combinar con una pintura naranja. Eso está muy bien, o sea, quizás se pueda ver muy, pero bueno, verdaderamente no obedece al código de la edificación. Yo creo que la gente siente por la ciudad. Y de hecho hemos visto denuncias en las redes sociales, preocupaciones de cosas que han pasado en la ciudad. Quizá una de las cosas más conocidas fue lo que pasó en la rampa con las aceras. Yo creo que hubo mucho movimiento en las redes sociales. A mí eso me llena de satisfacción por una parte, porque al final el valor patrimonial se funda en que la gente sienta su ciudad o su cultura. Si no es así, no es patrimonio. Es decir, lo patrimonial no se funda en abstracciones, se funda en esa espiritualidad, esa conexión de la gente con su espacio. Yo creo que sí, pero por otro lado también, no lo dije entre las amenazas, pero la indisciplina social es una amenaza. Las medidas de regulación existen, o sea, eso está escrito, está establecido. ¿Qué sucede? Que la implementación es donde nosotros a veces nos trabamos. Y cuando hablo de implementación es porque no tenemos un cuerpo de inspectores suficientemente fuerte. Existen, pero no lo tenemos tan fuerte. Es decir, no hay medidas, están establecidas, pero no hay unas medidas punitivas que sean verdaderamente incisivas sobre este aspecto. Es decir, cuando a mí me pongan una multa, porque yo estoy rayando una fachada que tiene valores patrimoniales, entonces me lo voy a cuestionar la próxima vez. Usted le pregunta todavía a mucha gente qué es lo patrimonial en La Habana y te dicen que La Habana Vieja. Que La Habana Vieja, que las fortificaciones, pero les dices que el Vedado o Miramar o el Cerro tiene extraordinarios valores patrimoniales y te miran a veces con cierta duda, no lo tienen tan claro. Y yo creo que es muy importante, yo creo que a veces las limitaciones que nosotros tenemos también son limitaciones, y lo digo siempre, teóricas, conceptuales. Es decir, si usted no tiene claro que esta ciudad es extraordinaria, desde el Morro hasta la Plaza de la Revolución, pasando por el Vedado, por el Cerro, por 10 de octubre, por Habana del Este, pues muy difícilmente la va a cuidar, porque usted quizás no tiene esa percepción de que está en un lugar de alto valor. La Habana cumplirá en noviembre 500 años. Las celebraciones ofrecen un contexto ideal para trabajar en la recuperación de monumentos esenciales de la historia y la cultura nacional. Yuris Nórido, Noticiero Cultural.
Muchísimas gracias al colega Yuris Nórido por los criterios que nos ha ofrecido en la continuidad de este debate que sostenemos sobre el riesgo que enfrentan varios monumentos nacionales en La Habana. Mañana compartiré algunos de los mensajes recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas y, como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o a nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cu. Vamos entonces a hacer otra pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso le estaremos hablando de artes escénicas. Usted, por favor, siga con nosotros. Mi sentimiento fue ir contra la corriente siempre, siempre. Como han destacado otros medios de prensa, este lunes el grupo matancero Teatro de las Estaciones celebró el aniversario 25 de su fundación, con la presencia del primer secretario del Comité Provincial del Partido Matanzas, Líbán Izquierdo, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, junto a destacadas figuras de las artes escénicas, creadores y críticos. Fue reconocido el colectivo que dirige Rubén Darío Salazar. Nuestra corresponsal en esa provincia resume la jornada. Los cumpleaños siempre tienen piñatas, cantos y regalos, y el 25 aniversario de Teatro de las Estaciones no fue diferente. Reconocimientos de entidades culturales y del primer secretario del partido, Líbán Izquierdo Alonso, coronaron el jolgorio que inició en la Casa de la Memoria Escénica con la inauguración de una exposición excelente del colega Daniel González Cabello, con instantáneas de obra que Teatro de las Estaciones ha hecho en su trayectoria. A la expo le siguió un coloquio y presentación de un libro hecho para el aniversario por Ediciones Matanzas. Son 2 décadas y 5 años más, estando en todos los eventos, los concursos, en todas las provincias cubanas. Realmente es una gran responsabilidad, es una gran ilusión y a la vez también es una gran mirada hacia el futuro, pensando cómo podemos hacerlo 25 años más mejor que ahora. Lo mejor, un concierto en la Sala José Juay con autores, cantantes y compositores ligados a las estaciones. Eso es lo que Estaciones significa para mí, el espacio en que yo puedo ser un niño de 10, de 8, de 7 años otra vez. Y esa es la música que hago para esos niños de esa edad. Para mí ha sido fabuloso trabajar con Rubén. Y además está el aliciente y el incentivo de que he tenido la suerte de que haya sido premiada mucha de la música que he escrito para él. Así que para mí ha sido muy, muy satisfecha y espero que haya, si la vida me da tiempo, hacer algunas cosas más. El privilegio, la oportunidad de tener un grupo tan, ¿cómo decir?, sólido, tan profesional y de un alto nivel artístico. En esta ciudad, o sea, eso tiene que cuidarse. Es la mejor agrupación de teatro para niños del país. Yo creo que eso tiene mucho significado. Creo que tiene un significado esencial que es la propia ejecutoria de la agrupación, que no haya hecho concesiones, que trabaje con mucho rigor, que lo hagan los mejores profesionales. Y en un tema tan importante y sensible como es el del teatro para niños, como es el del trabajo con los niños. Estos son de los proyectos que la unidad tiene que defender. Estos son de los proyectos de eso cuando nosotros discutimos en el Congreso o cuando se hablan en los espacios de debate y de reflexión sobre cuál es la cultura que verdaderamente jerarquiza la organización, sobre cuál es la cultura que nos tiene que identificar. Un proyecto
es Teatro de las Estaciones. Por eso celebrar 25 años no es sencillamente el festejo por un aniversario, es también el festejo del triunfo de una idea, es el festejo del triunfo de un proyecto que verdaderamente nos singulariza en la cultura como país, y es ese aporte que desde la cultura sistemáticamente han venido haciendo los escritores y artistas a la identidad nacional. En Matanzas, Leti Alvarado, Daniel González Cabello y Ana Valdés Portillo, especial para Noticiero Cultural. Y el grupo de teatro Aire Frío visita el Oriente Cubano como parte de una gira auspiciada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. En el recorrido proponen una versión sobre el texto para niños, Cuando los gigantes aman. Títeres, esperpentos, música y danza son herramientas que emplea Aire Frío en su primera incursión en el teatro para niños. La pieza se nombra Cuando los gigantes aman y narra las peripecias del gigante Arnaldo en busca del amor. La historia transcurre en una típica aldea austriaca donde vive el protagonista de la obra, quien se encuentra muy triste pues piensa que es el último de su especie. Llega entonces un narrador de cuentos y le comenta sobre una hermosa giganta que vive en Hawái. Y Arnoldo se aventura en un viaje alrededor del mundo para encontrarla, enfrentándose a todo tipo de obstáculos y aventuras. Luces, atrezos y escenografía, junto a una depurada actuación, permiten establecer rápida empatía con el joven elenco de la agrupación, quienes, dirigidos en esta apuesta por Juniel Hernández, llegan al territorio suroriental de Granma por vez primera, gracias a la gira que auspicia el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. El periplo llevará a los juglares a otras provincias del oriente cubano, como Guantánamo y Santiago de Cuba. Yo era de los actores que decía que no me interesaba dirigir. Pero la vida te va cambiando, yo creo, y vas teniendo otros intereses. Y creo que fue una crisis de los 30, la llamada crisis de los 30. Y necesitaba hacer algo. Y una de las actrices ahora me dijo que sí dirigía. Empecé el proyecto, lo soñé, se lo propuse a Eduardo Imil, director general del grupo y maestro, yo creo que de todos. Y la aceptó. Y toda la realización fue muy compleja. Fue compleja. Porque los títeres estuvieron casi antes de las funciones. Tuvimos que ensayar con cajas. Fue casi una creación colectiva. Cuando los gigantes aman, abre las puertas de Aire Frío a la magia y el encanto del teatro para niños. De ahí que ya piensen en una nueva propuesta para los pequeños. Eduardo me ha propuesto hacer una codirección de una obra para niños. Otra obra para niños. Parece que el grupo abrió esa vertiente del teatro para niños, porque de verdad que nos ha traído muchas cosas lindas y es otra apuesta, pero bueno, no voy a adelantar. El habanero Teatro Aire Frío está integrado mayoritariamente por jóvenes egresados de escuelas de arte. Su línea ideoestética los vincula con el teatro de sala y el teatro de relaciones, aunque han declarado a la prensa que también les motivan mucho otras vertientes como el teatro musical, la comedia y el teatro para niños. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. De propuestas dedicadas a los niños seguimos hablando en esta emisión. Wilfredo Pajés es una pequeña comunidad rural que pertenece al municipio Cifuentes en Villa Clara. Hasta allí llegaron la música, los títeres y el grupo de estudio teatral de Santa Clara en una jornada cultural que rindió homenaje al aniversario 93 del natalicio de Fidel. Partiendo de los clásicos de Andersen, el experimentado grupo estudio teatral con 30 años de existencia buscó el cuento El Porquerizo y lo llevó al retablo con el nombre El Príncipe Porquerizo, unipersonal que asumió de forma muy destacada la actriz Greg Cifuentes. La obra llegó a la comunidad rural Wilfredo Pajés en Cifuentes, Villa Clara, dentro de la jornada que acerca a los niños al natalicio del comandante Fidel Castro. Llevar a los niños un cuento que no fuera un cuento fácil, un cuento que entendieran y que no se hicieran ciertas preguntas, y por sobre todas las cosas nos costó mucho trabajo porque queríamos llevar algo de lo que estuviera sucediendo en la Cuba actual, y es más lindo porque ellos no tienen, es decir, la expresión enseguida en el rostro nos da lo que están sintiendo. Y en ese cuento, por supuesto, muy espiritual, donde se demuestran los valores, el amor, el cariño, que las cosas materiales no son lo esencial, y de eso se trata el cuento. Todos los recursos utilizados en la puesta teatral son minimalistas y no por ello deja de ser una función de alto rigor profesional protagonizada por una actriz que lleva 21 años dentro del grupo Estudio Teatral de Santa Clara. Y todo salió lo que había en el estudio teatral más la comunidad que me ayudó. Y mi mamá me pone la música, pero es yo
y alguien que me ponga la música. Que estaba muy linda, me gustó, estaba cómica. Estaba muy bonita, me encantó, fue impresionante, me encantaron los personajes. Porque era nueva y era muy impresionante. ¿Cuál fue el personaje que más te gustó a ti? El príncipe. ¿Por qué? Porque le enseñó a la princesa lo más importante no es las cosas mecánicas, sino lo de la vida. Un espectáculo para los niños que se lo disfrutan mucho, a los niños les encanta que vengan este tipo de obras aquí a nuestra comunidad porque es algo diferente, que pueden ver y pueden apreciar y que siempre les enseñan algo, siempre da algo de conocimiento a los pequeños. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Santi Spíritus. El artista visual Antonio Díaz es reconocido como el pintor de la ciudad. Entre sus historias profesionales comparte las emociones de un encuentro con Fidel. Antonio Díaz pinta Santi Spíritus con la magia que le regala mirarla desde lo alto. Aún en la memoria conserva los recuerdos de la mañana del 25 de mayo del año 2002 durante una memorable tribuna abierta en la que participó en la confección de un mural. Trabajamos 6 pintores espirituanos y 6 pintores que vinieron de la capital. Ellos trabajaron en un mural, nosotros trabajamos en otro y no te puedo decir que fuera un motivo solo mío, sino el del conjunto de nosotros 6, aunque cada uno, en el área que trabajó, hay la impronta de cada uno. Y en este caso el mío, pues, está la ciudad. Estaba lejos de pensar Antonio que al día siguiente, él y el resto de los creadores serían invitados a cenar con el comandante. Confiesa que fue una noche intensa y casi en la despedida Fidel les dejó recuerdos en las servilletas. Yo no quise que fuera una servilleta dedicada a mí solo porque me pareció que era algo muy egoísta de mi parte. Cuando llegué con él, me dijo, a ver, ¿a nombre de quién? Digo, no, vamos a hacerla a nombre de los artistas espirituanos. Y por eso la servilleta está dedicada a los pintores espirituanos, a los que participamos allí. Han pasado 17 años desde la cena con Fidel y el pintor Antonio Díaz aún tiene en la memoria la imagen del hombre que le estrechó las manos y ahora él solo logra pintarlo con palabras. Te lo voy a contestar con una reflexión de García Márquez. Fidel no es tan grande, tan alto como la gente se lo imagina. Es que cuando él llega, llena todo el espacio. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje que rinden los artistas y escritores cubanos a Fidel en el aniversario 93 de su nacimiento. Destacamos el desarrollo y cierre de la cruzada literaria que organiza la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey y le contamos de la jornada de celebraciones por el aniversario 25 del Grupo Teatro de las Estaciones. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.